Damos continuidad a nuestra programación con el panel 3, principales errores y estrategias de defensa en procesos sancionatorios. Para conducir este conversatorio, damos la bienvenida al doctor Luis Mauricio Úsuga Mendoza, abogado, especialista en Derecho Disciplinario y Derecho Administrativo, ex magistrado auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y le cedemos la palabra para que nos ayude con el presente diálogo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer al público presente y a quienes se encuentran en este momento en la transmisión, acompañándonos en este homenaje al doctor Juan Arturo Granados Alfonso, que es quien nos reúne en esta oportunidad a este espacio académico. Quisiera invitar entonces a los panelistas para que me acompañen. En primer lugar, entonces, por favor, el doctor Tulio, para que se presente aquí al auditorio. El doctor Tulio es magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Disciplinario, especialista en Contratación Estatal y Derecho Administrativo, docente universitario de posgrado, doctor. Un gusto tenerlo aquí. De igual forma, invito a que pase el doctor Jorge Eduardo Páez Rodríguez, quien es abogado de esta alma mater, especialista en Contratación Estatal y candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. De igual forma, al doctor Valles, profesor de esta universidad, doctor en Derecho y una de las personas también más cercanas a la persona que hoy homenajeamos, al doctor Juan Arturo Alfonso Granados. Vamos a hablar en este panel de algo práctico que es el derecho de defensa. Y al respecto, quisiera comenzar con esta anécdota que es importante y es tomada del libro Crímenes de Ferdinand von Schirach. Y es, un agente de policía le dice a un magistrado: los defensores no son más que los frenos en el coche de la justicia. Y él con cautela responde: un coche sin frenos no sirve para nada. En esta oportunidad lo que vamos a reflexionar es sobre ese rol fundamental del abogado defensor, pero de cara a la práctica, de lo que sucede en el día a día, de qué es lo que funciona o no funciona. Y son esas preguntas las que pretendemos resolver. Entonces, vamos a hacer 3 rondas, una enfocada de cara a mi relación hacia el abogado como defensor. En segundo lugar, de cara a las solicitudes probatorias. Y en tercer lugar, de cara a su intervención en el proceso. Entonces, iniciando por lo primero, quisiera comenzar aquí con el doctor Tulio acerca de cuáles son esos errores y estrategias que se presentan de cara a mi relación con mi primer contacto con el cliente. Cada uno de ellos, debo advertir, se enfocará en algún aspecto del derecho sancionatorio. Doctor Tulio, desde el derecho disciplinario administrativo, el doctor Ovalles de igual forma, y el doctor Jorge desde el derecho penal. Entonces, comencemos por el doctor Tulio. Bueno, muchas gracias. Cuando hablamos de derecho disciplinario, realmente, primero lo vemos, el doctor Jairo lo decía hace un rato, como el niño regañado del área del derecho. Lo vemos algo relegado, lo vemos como que no ha evolucionado. Eso hay cierto grado de realidad, ¿cierto? Pero también tenemos que ser bondadosos con el derecho disciplinario, es que el derecho disciplinario ha venido evolucionando de una forma muy positiva. Y en los últimos años ha tenido una evolución bastante amplia y eso nos ha permitido que realmente hoy podamos hablar de que hay una proyección grande de crecimiento, de realmente equipararse y que haya unas verdaderas formas de ejercer tanto la defensa como, digamos, la acción disciplinaria por parte del Estado. Pero para empezar, en ese sentido, y tomando la pregunta puntual que tenemos, y es de cara a ese primer encuentro con quien va a ser destinatario de la acción disciplinaria, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí hay algunos aspectos de interés, y es, todos los que estamos aquí
podemos en algún momento ser destinatarios de la acción disciplinaria, absolutamente todos. Y desde allí tenemos que partir. Aquí hay estudiantes también universitarios, entonces de pregrado, es que a mí no me afecta, no, claro que lo afecta, porque para usted también hay un régimen disciplinario en la universidad, hay un régimen disciplinario como abogado, hay un régimen disciplinario como servidor público. Si soy servidor público, entonces el estatuto del abogado no me afecta. Pues si usted es abogado y ejerce la función de abogado, pues lo cobijan los dos regímenes. Así de sencillo. Entonces, en todos estos campos tenemos algo que ver. Ahora sí, pero a mí como abogado litigante me busca el abogado litigante para que lo defienda, el servidor público para que lo defienda, y yo como abogado que defiendo en derecho disciplinario también puedo estar del otro lado y ser investigado. ¿Por qué razón? Porque tal vez le doy una información falsa, porque me comprometo a realizar actuaciones que no son posibles, me comprometo a resultados que no son posibles. Por ahí viene una premisa general que nos enseñan en derecho, y nos dicen que el abogado es de medio, pero no de resultado. Pero muchas veces, por obtener el cliente, terminamos comprometiendo aspectos que no son de nuestro resorte, que no nos compete tener la capacidad de comprometernos y resolver de que eso sea posible realizarse. Entonces, en ese sentido, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta como abogados litigantes, como servidores públicos, al momento de tomar acciones en materia de derecho disciplinario. Errores, entonces, al momento adicionales, al momento de tomar un caso. Entonces, primero, el compromiso frente a aspectos que no son ejecutables por el abogado. Segundo, darles una tranquilidad pasmosa al cliente o al investigado de que sencillamente no pasa nada. Ese es el peor pecado que puede cometer tanto el abogado que asesora como el investigado. Los investigados, ¿cuándo se preocupan por el proceso? Hay dos escenarios donde se preocupan: cuando tienen el pliego de cargos, y otros que son más avesados todavía, cuando tienen el fallo de primera instancia con destitución. Allí es donde realmente se preocupan y llegan a buscar al abogado, ¿cierto? Errores, claro. Hay muchos que ni siquiera les notifican, les citan para la apertura y no se presentan. No, que el despacho investigue solo. Nunca se preocupan por preocuparse, no se preocupan por presentarse a notificarse. Y desde allí empieza el primer error, porque sencillamente el despacho va a estar practicando pruebas solo. Y si el despacho practica pruebas solo, pues... y los abogados, solamente, y con eso cierro. Los abogados también. Los abogados no se presentan a las audiencias, o otros se presentan y se defienden muchas veces solos. Y yo digo una cosa: yo como abogado soy pésimo ingeniero, yo como abogado soy pésimo administrador, y los abogados también hay áreas del derecho. Si a mí me inician un proceso de familia, ¿yo qué sé de familia? ¿Qué tengo que buscar? Al más experto en derecho de familia. Ahí viene el error trágico de muchos abogados y muchos servidores públicos que se defienden solos, que van y rinden versión libre. Yo soy totalmente contradictor de rendir versión libre, y que les quede eso en su mente. La versión libre, y discúlpenme los despachos instructores que están aquí, la versión libre solamente le sirve al despacho. En el 99.9% de oportunidades, habrá alguna opción donde no, pero el resto solamente al despacho para ilustrarle y mostrarle el camino. Algo así por el estilo, para no extendernos más. Muchísimas gracias, doctor. Su intervención me hace recordar cuando estaba del otro lado de la baranda, doctor. El artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 se refiere a las faltas contra la lealtad hacia el cliente, y entre ellas se encuentra precisamente aspectos como la garantía de un resultado favorable o callar información que sea relevante para el adelantamiento de la situación, engrandecer las dificultades o propiciar el adelantamiento de una actuación que se sabe que puede ser perjudicial para el cliente. Muchas gracias, doctor. Con esto damos paso ahora a la intervención del doctor Ovalles. Gracias. Buenos días para todas las personas presentes. Al respecto de la pregunta, yo parto por indicar lo siguiente. Un abogado, cuando llega a un proceso disciplinario, y me refiero
al Código General Disciplinario que rige en Colombia para servidores públicos y para aquellos particulares que hacen función pública, qué es lo que tiene que tener claro en su mente para desarrollar una verdadera y buena teoría del caso en la defensa. Que lo que se está discutiendo en ese proceso no es otra cosa que pudo haber existido una extralimitación o una omisión al deber funcional o al deber misional del particular. Ese es el punto culminante. Y eso es lo que el abogado tiene que tener claro en su ejercicio de defensa. Pero además de eso debe agregarle que para que se configure esa responsabilidad disciplinaria tienen que configurarse 3 componentes que son los integrantes de la dogmática disciplinaria: el principio de legalidad, de ilicitud sustancial y de culpabilidad. Si eso no se da, jamás podrá haber responsabilidad disciplinaria. Lo primero que tiene que tener claro entonces el defensor es a qué va al proceso disciplinario. Estuve 40 años detrás de la baranda y ahora tengo otro poco de tiempo más fuera de la baranda, por eso tengo en cierta forma la experiencia para poder hablar de este tema. ¿Cuál es el punto? ¿Qué debe dilucidar el abogado? ¿Cuándo puede ejercer esa situación de contradicción en la defensa? Primer problema que va a encontrar y que encuentra el derecho disciplinario en Colombia, eso lo discutimos mucho con el doctor José Rory Forero Salcedo. El derecho disciplinario admite la defensa material, ¿sí? Y la defensa técnica es una excepción a la regla. Eso es un punto de partida nefasto para el derecho disciplinario porque no enriquece el proceso, no enriquece el proceso. Cuando se hacían los análisis del nuevo Código Disciplinario, el Código Disciplinario, se había presupuestado que se iba con defensa material hasta la fase de juzgamiento y que en la fase de juzgamiento se iba a exigir la defensa técnica, pero eso no quedó nunca así. Ahora bien, ¿qué debe hacer un abogado defensor? Llevando esos componentes que acabo de exponer ya a la práctica misma del trámite sustancial del proceso. ¿Cuándo es que él se los va a encontrar? 1, en el auto de apertura de investigación. ¿Por qué motivo? Porque allí él va a encontrar que el investigador le va a contar cuáles son los hechos relevantes de la investigación, qué es lo que él va a investigar, y someramente le va a indicar cómo está tipificando la falta disciplinaria que va a imputar. Primer problema práctico que encontramos, doctores: no todos los investigadores son claros para relacionar los hechos relevantes en un proceso, no son claros, y si no son claros estamos dando palos a ciegas, porque no sabemos de qué nos estamos defendiendo, así de simple. Además de eso, los hechos relevantes me conducen a las pruebas que voy a practicar en la fase de investigación. Si una cosa no está clara, lo demás de adelante no va a estar claro. Entonces, la primera acción que tiene que hacer un defensor es que si toma el proceso en esta fase, él debe recalcar que esos hechos relevantes sean eso, hechos relevantes, para poder saber de qué va a defender. Más adelante, obviamente encuentra el pliego de cargo formulado, ya haciendo tránsito en esa especie de agujero negro que quedó en el código entre la fase de investigación y la fase de juzgamiento. Allí tiene que revisar. ¿Cómo sugeriría yo que enfoque la defensa? Pues básicamente, primero atacando el principio de legalidad. Si estamos hablando de una falta gravísima, pues no hay discusión porque son taxativas, la tipicidad cerrada, 52 a 65 del código. Pero si me están hablando de una falta grave, el investigador tuvo que soportar esa calificación en los criterios del artículo 47 del código, que hartos subjetivos son. Yo no entiendo por qué cuando a un abogado le dicen la falta yo la consideré como grave con fundamento tal criterio, en sus descargos no ataca ese criterio, porque si el abogado ataca ese criterio automáticamente, si el criterio logra ser desvirtuado, ya no existe falta disciplinaria y se acabó el proceso, pero eso nos está tocando. El segundo elemento, que ya en cierta forma mis antecesores lo han hablado, la ilicitud sustancial. Confundimos la ilicitud sustancial con el principio de legalidad. ¿Por qué motivo? Porque básicamente decimos es la infracción al deber funcional. La infracción al deber funcional es la tipificación de la conducta, no es otra cosa distinta. Se les olvida la palabra sustancialidad. Y aquí viene la gran discusión en defensa disciplinaria. Porque ¿qué es sustancialidad? Afectación, pero ¿afectación de qué? Del buen funcionamiento de la administración. Los que estamos del lado de la tesis del doctor Navarrete, que hay que obviamente demostrar esa afectación,
quedamos muy satisfechos con las últimas teorías de la Procuraduría, porque hace poco escuché que estaban diciendo, mire, si se presenta un derecho de petición, de interés general, por supuesto, transcurren los 15 días y no han contestado, pero contesta por allá el día 18, si no hubo ninguna afectación, ahí no pasa nada. Escuchar que la Procuraduría diga eso es aceptar la sustancialidad, es decir, es demostrar que tiene que acreditarse en el proceso que hubo una afectación al buen funcionamiento de la administración. No estoy hablando de daño, porque me lleva al plano contencioso. ¿Qué ocurre? Cuando nos imputan los cargos, nos van a decir siempre, la conducta tiene contenido y licitud sustancial y nos remitan a los principios del 209 constitucional, pero nos explican por qué. ¿En dónde usted encontró, señor investigador, en este caso ya el juzgador, que es el que ha hecho la fijación de procedimiento, la ilicitud, la afectación de la conducta? No me la está demostrando. Y si yo sustraigo la sustancialidad, tampoco hay falta disciplinaria. Y por último, culpabilidad. ¿Por qué no atacamos la culpabilidad? Que a título de dolo o a título de culpa gravísimo grave, ¿en dónde usted sustenta el dolo? Para que haya dolo tiene que haber una conciencia del servidor público que con su conducta está afectando su deber funcional, porque si no nos trasladamos al campo del dolo penal, artículo 22 del Código Penal, y eso no es procedente en derecho disciplinario, pero eso no lo estamos atacando, entonces dejamos simplemente que el pliego de cargos pase plano en ese contexto. Luego de que hemos contestado los cargos, solamente tenemos otra posibilidad de defendernos, que es en los alegatos de conclusión, y pare de contar en la primera instancia. Luego, entonces, corolario de lo que estoy diciendo, el abogado que asuma un proceso disciplinario tiene que tener muy claro cuáles son los principios de la responsabilidad. De lo contrario, obviamente, que estamos hablando en idiomas completamente diferentes y distintos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que uno de los aspectos a destacar de todo esto, creo que a veces se nos olvida la última parte de ese numeral que habla acerca del contenido del auto de investigación disciplinaria, es relación de hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible. Y a veces se nos olvida esa parte. Doctor Jorge, desde la perspectiva del derecho penal, ese contacto del defensor con el cliente. Bueno, muy buenos días para todos. Por cuestiones de tiempo voy a ir como si estuviéramos leyendo una sentencia, es decir, directo al resuelve. Cuando uno en un proceso penal asume un caso, lo puede asumir en varias etapas, pero me voy a centrar en la etapa de la indagación, es decir, cuando el proceso está comenzando. En esta etapa suelen presentarse múltiples errores. Me voy a centrar en dos muy puntuales. El primero de ellos es aquellos abogados que asumen un caso, se comprometen con un contrato únicamente basándose en lo que le dice el cliente en la consulta. ¿Por qué esto es un error? Y lo hablo desde mi experiencia. El cliente siempre tiende a narrar los hechos a su defensiva. Por ejemplo, llegó un cliente y me dijo, no, es que me agarraron con unos milloncitos en mi casa, pero yo tengo justificado todo, Fui a solicitar la noticia criminal y eran 14.000 millones de pesos y además tenía, la noticia criminal era un informe de policía judicial que lo conectaba con una organización transnacional. Entonces, si yo hubiera pactado unos honorarios desde antes, basándome en la información del cliente, pues hubieran sido unos honorarios que luego no alcanzarían a cubrir una defensa de esa magnitud. Entonces, ante ese error, ¿cuál es la estrategia? La indagación en penal es reservada, pero esa reserva es flexible y la Corte Constitucional y Suprema, con el pasar del tiempo, lo han flexibilizado más. Ya en 2007 decían el indiciado tiene derecho a conocer la denuncia, únicamente la noticia criminal, pero ahora dice, el principio es que tiene derecho a conocer todo, lo único que debe descubrir en la audiencia de acusación, la Fiscalía, son los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Lo que no esté ahí puede descubrirlo. Entonces, a través de acciones de tutela como la STP 5195-2025, la Corte Suprema de Justicia ya lo ha indicado de esta manera. Y el segundo error muy puntual que se suele presentar en esta etapa consiste básicamente en aquellas indagaciones que llevan años y años y años guardadas en la Fiscalía. Muchos defensores dicen, no, el afán no es mío, el afán es de la Fiscalía, eso va a prescribir. Sin embargo, pues este anhelo de la prescripción a veces parece un santo al que se le reza, pero en una gran cantidad de casos lo que hace es afectar al procesado. Por ejemplo, me llegó a la oficina una persona por un delito sexual que había ocurrido hace más de 12 años. Y justo cuando estaban faltando unos meses para prescribir el delito, la Fiscalía le imputó cargos. ¿Qué quiere decir?
interrumpió el término de prescripción y le vuelve a contar por otro año más. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? La postura de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema ha cambiado en los últimos años. Antes se decía que como el proceso no estaba prescrito y la Fiscalía era la titular, no se podía hacer nada. Pero la Corte Constitucional, en la sentencia 309 de 2023, ya lo ha indicado. También la Corte Suprema de Justicia y, por ejemplo, muy recientemente el Tribunal Superior de Medellín, en el caso de Bless, si no lo han escuchado, básicamente es un caso de un presunto secuestro extorsivo ocurrido hace más de 4 años. La Fiscalía llevaba 4 años en indagación, no hizo absolutamente nada. Se acudió a una acción de tutela y se le ordenó a esa Fiscalía que en un término determinado procediera a calificar esa indagación, ya sea imputando al ciudadano, archivando o precluyendo la investigación, como efectivamente se hizo. Entonces, la estrategia en este caso, ¿cuál sería? A menos de que el caso fuera un caso que ustedes como abogados consideraran el caso más difícil del mundo, presionen a la Fiscalía para que adelante el ejercicio de la acción penal respetando los términos, porque muchas veces se considera, no, en disciplinario sí se respetan los términos, en penal no, en penal la indagación dura lo que dura la prescripción del delito, y eso lo dicen muchos defensores. Sin embargo, esta mentalidad está cambiando, la jurisprudencia lo está reconociendo, y la invitación es a utilizar la acción de tutela para este fin. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por su intervención, y creo que es el abrebocas para la siguiente ronda, que tiene que ver con el tema probatorio. Yo creo que hay algo que nos tiene que quedar claro y a todos los abogados que han intervenido en cualquier tipo de proceso, y es, de cara a la decisión, lo que no está en el expediente no existe. Es el expediente y las pruebas que en él reposen el único insumo que se tiene para adoptar cualquier decisión. Entonces, de cara a esa situación, se pueden presentar varios escenarios. Un expediente que rebose en pruebas que tiendan a demostrar responsabilidad del disciplinado, o por el contrario, expedientes que parecen muy exiguos, cortos en ese aspecto. Entonces, de cara a esa situación, doctor Valles, ¿cuál sería su apreciación? Unos consejos prácticos para la defensa. Gracias. A ver, sí, evidentemente en materia disciplinaria, me refiero al disciplinario de servicios públicos y particulares que hacen función pública, pues como ya lo han dicho, hubo una innovación muy buena porque antiguamente no existía un estatuto probatorio disciplinario. De pronto lo tomamos prestado de la ley 600, luego la 1474 del 11 nos dio un título referente a pruebas, pero ahora la norma del Código General Disciplinario tiene un título completo en materia probatoria. Entonces, ¿cómo un defensor utiliza, en el mejor sentido de la palabra, el recaudo de medios probatorios? Pues vamos a indicar 2 facetas. Una que, insisto, todavía puede que esté en discusión, y es que se hace en la parte de las diligencias previas. He visto de pronto con alguna sorpresa que el artículo 208 del Código dice que solamente procede la diligencia express cuando se trate de un acusado ausente. Sin embargo, están abriendo diligencias preliminares o previas, mejor, en contra de acusados conocidos. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué ocurre si no hay un acusado presente porque está desconocido? ¿Esos son medios de prueba, no son medios de prueba? Evidentemente, allí no debe todavía haber algún apoderado porque ¿a quién va a defender? Pero estamos hablando de que se trata de un acusado conocido, entonces uno asumiría que sí hay elemento probatorio. ¿Por qué? Porque está sometido al tamiz ya de la contradicción probatoria. Pero luego, cuando pasamos a la fase de investigación, aquí es donde empieza el verdadero trabajo. ¿Por qué motivo? El abogado defensor, ¿qué tiene que revisar? ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Qué pruebas decretó el investigador para acreditar esos hechos relevantes para que él pueda construir su teoría del caso en la defensa? ¿Cierto? Cuando pasamos ya a la fase de investigación y hay un pliego a cargo formulado, el 223 o 221 dice básicamente que debe haber una prueba de cargo. Entonces, en ese documento, que es la pieza fundamental del proceso disciplinario, que es el pliego de cargos, debe haber una capítulo que diga pruebas o pruebas de cargo. Eso es lo que yo debo entrar a desvirtuar cuando estoy presentando los descargos. Insisto, el problema que encuentro en la práctica es que muchas veces los investigadores, en este caso ya los juzgadores que avalaron ese pliego de cargos, no tienen claro cuáles fueron las pruebas de cargos. Entonces, ¿de qué me estoy defendiendo? Pero bueno, ese es el punto fundamental. Y por supuesto, si ya hay un fallo de instancia, debo determinar si hay una congruencia
entre las pruebas que sirvieron para la imputación de cargos y las pruebas que están tomando, obviamente, para sancionar en este caso. Luego, esas son las fases probatorias, digamos, que se tienen dentro del proceso, haciendo una acotación, que aquí también hay un desnivel en la defensa, porque resulta que en el disciplinario, en la fase de investigación, si me niegan pruebas, solamente admiten recurso de reposición, y el recurso de apelación solamente se dará cuando hay ya unos cargos formulados. He visto que algunos colegas me dicen, oiga, es que después de que yo presento descargos, tengo otra posibilidad de presentar medios de prueba. La respuesta del código no me la da, pero hay algunos que hacen algo llamativo, ¿no? Y yo comparto lo que dijo aquí mi colega, el doctor, respecto de la indagación previa. No soy muy amigo de las indagaciones, de las versiones previas, libres y espontáneas. Pero algunos colegas, ¿qué hacen? Como llegan tarde al proceso, no por inoperantes, sino porque los contratan tarde, entonces cuando llegan, ¿qué hacen? Le dicen al disciplinado, pida su versión, y en la versión aportan, obvio, las pruebas documentales que tengan a su haber, porque no tienen ya otra opción probatoria. Es un mecanismo de litigio que pues, válido, obviamente, y que se corre el riesgo de que te las acepten o no te las acepten. Gracias. Muchas gracias, doctor. Importante la postura acerca de cómo debe adaptarse el defensor de cara a cada etapa procesal frente al ejercicio del derecho de contradicción. Doctor Tulio, ¿usted qué tiene para aportarnos? Bueno, a mí este tema me apasiona mucho, porque precisamente desde el litigio uno tiene que planificar el tema probatorio, ¿cierto? Hay un adagio popular, dame la prueba y te daré el derecho. La pregunta es, ¿en qué momento voy a dar la prueba? A ver, pensemos como defensores, pensemos como litigantes, y quiero plantearles 3 aspectos principales. El primero, ¿yo puedo preparar los testigos? Bueno, hay algunos que dicen que no. Vamos a mirar, primer punto. Segundo punto, ¿qué hago con las pruebas o elementos pues, con vocación probatoria que me entregue el investigado? O en cualquier caso, no me refiero solamente a disciplinario, en cualquier caso, ¿usted cómo lo recibe? ¿Usted qué soporte deja de cómo obtiene esos elementos? ¿Deja algún soporte? ¿Deja alguna constancia de que recibió de su cliente? Segundo, y el tercer punto es, ¿en qué momento yo pido pruebas? ¿En qué momento aporto pruebas a un proceso disciplinario? Esos 3 puntos quisiera que los resolvamos brevemente. El primero de ellos, ¿cierto? Es, ¿puedo preparar los testigos? La respuesta es sí. Ojo, preparar es saber, tener conocimiento el que conoce, el que sabe. ¿Cierto? No prepararlo para mentir, no decirle que mienta, no decirle que falte a la verdad, sino saber qué conoce él. Y recordemos una situación, en tema probatorio, yo no pregunto lo que yo no sé que me van a contestar. Yo no hago una pregunta sin saber qué me va a contestar la persona, porque de lo contrario, tal vez estoy afectando a mi cliente. Entonces, eso es algo importantísimo en tema probatorio. El segundo punto es, ¿qué hago con las pruebas que me aporta mi cliente? Entonces dirá, venga, ¿y eso qué? Si él me las entrega es porque él las tenía, lo que sea. Y pregunta, si usted no deja constancia, no deja soporte de ello, y esa prueba que le entregó ese documento es un documento falso, y usted lo aporta, y después el cliente simplemente le dice, yo no le entregué eso al abogado, yo no sé dónde sacó eso el abogado. ¿Pasa? Sí. Esta semana tengo una reunión con una abogada con un caso tal cual, por eso se los menciono. Entonces, son situaciones puntuales que ustedes tienen que prever, dejar por escrito absolutamente todo. Y en el punto primero que les decía, la preparación de los testigos, recomendación, grábenlas. Grábenlas y guárdenlas. Porque no falta que el testigo, en pleno interrogatorio del despacho, diga, es que el abogado me dijo que dijera eso. ¿Se imaginan? Entonces, guarden el soporte de ustedes para que tengan la evidencia. Y el último punto, que sí me parece mucho más importante, es, venga, ¿en qué momento presento las pruebas? ¿En qué momento peticiono las pruebas? A ver, se supone que, a ver, aquí hay un David y un Goliat en una disputa jurídica. ¿Quién es Goliat? El Estado. ¿Quién es Goliat? La Oficina de Control Disciplinario Interno.
la personería, la procuraduría. Ellos tienen incluso la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría para hacer la superinvestigación que quieran. ¿Y usted qué tiene? Un abogado. Y si el cliente tiene dinero, de pronto podrá un investigador, no sé, otro tipo de situaciones. Del resto, usted con su conocimiento. Entonces, ¿en qué momento aporto las pruebas? La pregunta y la respuesta sería, primero, el despacho practique sus pruebas. Eso sí, hasta que practique el 99.9% de las pruebas. Porque si me practica el 100%, ¿qué va a pasar? Auto de cierre de la investigación y traslado para presentar alegatos precalificatorios. Me cerró la etapa de pruebas. O sea, casi todas las pruebas. Y ahí yo sé si puedo aportar pruebas, si puedo pedir pruebas. Es más, puede ser que ni siquiera pida pruebas y me toque esperar el pliego de cargos. ¿Por qué? Porque hay procesos tan ambiguos, hay procesos tan amplios que usted no sabe por dónde se quiere meter la entidad. Tiene 5, 6, 7, 8 caminos por donde meterse. Entonces, ¿por cuál se defiende? ¿Cuál es el problema? Que si se defiende por los 8, le está abriendo los ojos al despacho por 8 caminos distintos. ¿Qué puede ser? Y puede ser una recomendación sana. Guarde silencio. Y no presenta alegatos. Ah, ¿descargos? Sí. O presenta solamente petición probatoria. ¿Cierto? Ejemplo. Descargos en casos extremos presentamos. Del resto, solamente petición de pruebas. Y punto. Y siempre que el despacho practique sus pruebas para saber para dónde va. Porque de lo contrario, usted le está mostrando una autopista asfaltada de 4, de 8 carriles por donde el despacho simplemente se va. Por eso no me gustan las versiones libres, porque en la versión libre usted va y cuenta la historia y le hace el trabajo al despacho. Entonces, tema de pruebas es lo más importante. Planifique, genere un programa metodológico como en derecho penal de qué va a hacer en materia probatoria. Es la única manera que usted tiene de eventualmente medio equiparar las cargas con ese Goliat que se llama el Estado que lo está investigando. Muchas gracias, doctor. Dos puntos a rescatar. Es el primero. En el numeral 4 del artículo 35 del Código Disciplinario del Abogado hay una falta contra la honradez que se denomina no entregar los documentos. Y muchas veces se sucede que el cliente dice, yo entregué este documento, y luego el abogado no tiene con qué demostrar que en efecto... Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. Ahora vamos a trasladarnos al área del derecho penal, doctor. El tema de las pruebas en tratándose del procedimiento regulado en la Ley 906 de 2004. Bueno, muchas gracias. En el derecho penal, a diferencia del disciplinario, el tema penal sí está mucho más limitado a la audiencia preparatoria, donde se definen los principales aspectos de las pruebas a practicar en el juicio oral. Digamos que esta audiencia, para los que manejan el derecho penal, saben que es prácticamente como un ritual. Tiene la fama de ser la audiencia pues, más compleja dentro del proceso por la cantidad de pasos y reglas que hay a su interior. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ya hace algunos años ha venido encargándose de esta complejidad y ha flexibilizado varias reglas. Sin embargo, los errores que vengo a comentar y que ocurren en la práctica van precisamente de la mano en la diferencia en que existe entre el momento en el que la Corte cambia su precedente hasta el momento en que los jueces, fiscales y abogados los empiezan a aplicar en la práctica. El primero de ellos es el relacionado con la argumentación de pertinencia. Ya desde 2018 la Corte venía diciendo que repetir la pertinencia en cada solicitud probatoria era una retahíla sin sentido y que por lo tanto, que la defensa únicamente debía argumentar la pertinencia de las pruebas y que conducencia y utilidad era una retahíla sin sentido. Sin embargo, a día de hoy aún vemos despachos judiciales, despachos de tribunales, que nos exigen a los defensores y a las fiscalías realizar la argumentación correspondiente a la conducencia y utilidad. Además de esto, la Corte en esas providencias ha dicho que la pertinencia debe argumentarse, la conducencia y la utilidad se presumen, pero si la contraparte plantea la falta de conducencia o la falta de utilidad, el juez debe abrir un traslado para que la parte que no se pronunció en un inicio, pues se defienda de esos argumentos. Sin embargo, en la práctica judicial
Este traslado de la solicitud de inadmisión por falta de conducencia y utilidad prácticamente nunca se da. No tengo el primer despacho judicial que lo haya hecho de oficio. Siempre tengo que solicitárselo al juez. Y básicamente, ¿por qué? Porque la regla jurisprudencial está, la regla legal, está en que de lo único que se debe correr traslado es de las solicitudes de exclusión y rechazo. Pero están dejando por fuera la solicitud de inadmisión por falta de conducencia y utilidad. Y por último, otro error que se presenta muy comúnmente en la práctica judicial se relaciona básicamente con los recursos que proceden frente al resuelve en la preparatoria. Porque antes se consideraba que frente al único resuelve que procedía al recurso de apelación era contra la exclusión probatoria. Y desde 2022 aproximadamente la Corte Constitucional también amplió la procedencia del recurso de apelación a el rechazo de pruebas que hace el juez en la audiencia preparatoria. Sin embargo, muchos juzgados aún no están concediendo este recurso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estar muy pendiente y en caso de que se deniegue el recurso, pues proceder con el recurso de queja. Muchas gracias. Gracias. No quisiera dejar que termináramos el panel sin que cada uno en un minuto exponga algún consejo de cara a la intervención del defensor frente a la etapa procedimental, frente a la posibilidad de postular nulidades. En un minuto, doctor. Bueno, básicamente en el proceso penal ocurre algo actualmente muy, digamos, relacionado con el tema de las nulidades, y es que básicamente cuando se pretende elevar una solicitud de nulidad actualmente en el proceso penal, espera un segundo. La nulidad por hechos jurídicamente relevantes en la acusación. Se plantea el siguiente problema. Muchos defensores dicen, no, deje eso para los alegatos de conclusión. Básicamente, téngalo como un seguro. Sin embargo, en el 2025, la Corte Suprema de Justicia cambió su precedente y dijo, la circunstanciación ya no es un hecho jurídicamente relevante. Entonces, muchos defensores dejan de alegar eso en la acusación para decir, no, yo lo alego al final en los alegatos de conclusión. Sin embargo, tienen que mirar bien cuál es el concepto que acoge ese circuito judicial. Si el de la Corte Suprema de Justicia, que no lo considera un hecho jurídicamente relevante, o el de, por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá y Medellín, que consideran que sí es un hecho jurídicamente relevante y que, por lo tanto, hay que anular. Porque si acoge la postura de la Corte, ese error se convalida. Muchas gracias, doctor Ovalles. Yo quiero pedir una dispensa especial, ya que la doctora Gabriel nos regañe, pero creo que quiero hacer esta acotación. Tuve el honor de compartir con Duván cuando fue mi alumno, luego cuando fue en el semillero de investigación fue el monitor, el director del semillero de investigación disciplinario. Luego fuimos compañeros de trabajo cuando trabajó conmigo en la jurídica de la alcaldía y lo designé como líder del equipo disciplinario y manejábamos las segundas instancias de los procesos que nos llegaban de la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio. La última vez que conversé con Duván fue vía telefónica en enero del 2023. Ese día me expuso todas las ideas que tenía para que trabajáramos ese año, tanto en el semillero de investigación como en la oficina jurídica. Le dije, Duván, todo eso está muy bien, pero primero quiero que usted se recupere. Lo estoy esperando acá, lo necesito urgentemente y recupérese y venga. Y dijo, una última cosa, doctor Ovalles. Estoy pensando en que hagamos un congreso. ¿Un congreso? Sí, un congreso en derecho disciplinario, porque todos son de procesal, de penal, de administrativo, pero en disciplinario nunca ha habido nada. Nada. Hoy afortunadamente sí a Duván, uno de sus grandes amigos, el doctor Jorge Moreno, se la está cumpliendo. Agrego que hay otras personas acá como el doctor Henry Cuella, Henry y todos los demás, y ese sueño de Duván se le cumplió hoy. Bueno, ahora sí, el minuto. A ver, yo no soy muy amigo de las nulidades. No soy amigo de las nulidades. Y lo digo desde dos facetas, desde el lado atrás de la baranda y desde el lado enfrente de la baranda. Detrás de la baranda.
Me llega el proceso en segunda instancia. Yo digo, no, mire, aquí hay un error porque la calificación de la falta fue negativa, el abogado tiene razón, esto se debe hacer es así, usted está calificando mal la forma de culpabilidad y se lo volvía al investigador. ¿Qué le mandaba al investigador? Las medidas del traje que yo quería. El investigador que hacía un pleito de cargos, una imputación, practicaba las pruebas que yo le decía y cuando llegaba a segunda instancia, ese señor venía hervido y cocinado para sancionarlo. Pero ¿quién hizo el proceso? El de segunda instancia a través de la nulidad. Pero digo que detrás de la baranda no soy muy amigo de las nulidades. Ahora, si estoy del otro lado de la baranda, el código consagra algo que para mí es espantoso. Dice que solamente usted puede pedir nulidades hasta antes de que se corra traslado para los alegatos de conclusión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, es que no pueden haber nulidades después. O sea, si yo las invoco, por ejemplo, en una apelación, entonces no me las van a decretar. Eso significaría que la segunda instancia escúcheme la palabra, se va a tragar entero la nulidad para después ganarse el contencioso que venga y les dé la nulidad de todas las actuaciones. Entonces yo creo que la nulidad, que es un elemento de saneamiento del proceso en materia disciplinaria, tiene una actividad demasiado insípida, ya sea que se declare de oficio o a petición de parte. Gracias. Bueno, comparto plenamente el tema de las nulidades, como lo dice el doctor Valles. ¿Por qué razón? Primero, hay algunos despachos y litigantes, hay de los dos lados que mal usan la figura de las nulidades. Hay un proceso disciplinario que se adelantó toda la etapa de instrucción, pero no practicaron las pruebas, se agotaron los términos y llega un nuevo jefe de instrucción, se da cuenta de eso y ¿qué hace? Busca cualquier coma mal puesta por allí, una tilde equivocada, cualquier cosa innane dentro del proceso y decreta la nulidad desde el auto de apertura. ¿Qué está haciendo? Reviviendo toda la etapa de pruebas. ¿Lo hacen? Sí. ¿Es una práctica desleal? Sí, pero lo hacen. Entonces, las nulidades mal utilizadas, está dado el escenario. Si hablamos desde la defensa, pues piden nulidad por todo. Y eso tampoco es adecuado, ¿cierto? Tampoco. Ahora sí, a título personal, ¿nulidades se deben pedir? Por regla general, no. Porque si la nulidad es una nulidad saneable, pues simplemente con el actuar suyo dentro del proceso se sanea y el proceso sigue. Eso es lealtad con el despacho y todo. ¿Para qué va a pelear una nulidad, cierto? Que lo único que genera es devuelva el expediente, devuelva una etapa previa, pero finalmente no logra nada. Estratégicamente como defensa, ¿en qué momento puede ser interesante una nulidad? Sí, hay un momento. ¿Cuándo? Cuando esté cerca a prescribir, pues pediré la nulidad, devuélvase, ¿cierto? Y intente terminar el proceso. Porque finalmente esa es nuestra labor como abogados litigantes y la labor del despacho será sancionar si tiene los argumentos. Entonces, el único escenario donde eventualmente sea posible peticionar una nulidad sería en ese sentido. O en algún especial momento, ¿cierto? Que le genera alguna utilidad, pero solamente por torpedear el proceso, por molestar al despacho. No, porque lo único que le va a generar es una tensión innecesaria con el despacho. Y con quien usted nunca debe pelear, ¿con quién es? Pues con el despacho. Es como pelear con el profesor, con el policía, con la señora que le ayuda en su casa. No pelee, porque le va a traer consecuencias malucas para usted, ¿cierto? Entonces, ser muy cautos en ese sentido en cuanto a la nulidad. Y una sola cosita, recursos. Yo debo apelar una decisión sancionatoria. Depende si mi cliente, ¿qué me autoriza? Por ejemplo, si hubo una negociación, pues una confesión, un preacuerdo, hay una sanción que esté conforme con digamos, la necesidad del cliente. Hombre, si usted no va a apelar, así el cliente esté de acuerdo, pero no está allí en la audiencia, un correíto, un WhatsApp, cualquier cosa donde le soporte que le autorizó no recurrir, porque de lo contrario el próximo investigado va a ser usted. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Ya con eso culminamos y el agradecimiento a cada uno de los panelistas por sus intervenciones.